Don José. Buenos días, Fernando. Empezar, siempre uno se pregunta eso. Se empieza siempre por lo primero. Buenos días y buenos días a toda nuestra audiencia. Y lo primero, desearle a Lupe que regrese mañana. Porque sin ella y sin Katy sin Katy estamos nosotros aquí, estamos los feos solamente. El cuartel de los feos. Estamos en el cuartel de los feos. Oiga, ahora que usted dice de los 40 años de la salida del señor Nixon, la historia se repite, ¿no? Hoy en los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos está en el momento serio, avanzan investigaciones serias, muy serias, con respecto a el manejo que ha tenido en su campaña y con su presidencia y sus tweets. Ahora le hablo un poco más sobre esto que está pasando en el mundo, pero comienzo por decirle algunas cosas. Hace unos minutos, para ser exactos 7 minutos, una docena de cohetes cayeron sobre el sur de Israel. Desde Gaza. Y inmediatamente se activó la defensa israelita y hay una contraofensiva contra puntos de Hamas, donde se localizó el punto de lanzamiento de estos cohetes que cayeron sobre el sur de Israel. La tensión crece en una región en la que o hacemos algo o vamos a entrar en un conflicto de carácter global. Acuérdense que por ahí está Irán. Y fíjense, para que usted vea y enlazárselo allí mismo, los Estados Unidos impuso sanciones o reimpuso un bloque de sanciones que se incrementarán, según el señor Trump, para allá para noviembre. Estas sanciones intentan dejar sin exportar petróleo a Irán. Ese es el intento. Sí, sin embargo, convertir a Irán en una especie de paria mundial. Exactamente. Lo hicieron con Libia. Lo hicieron con Libia. Destruirla. Pero no se muere el régimen, primero se muere la gente. Pero bueno, mire lo que está pasando en el mundo. Ayer Erdogan, el presidente de Turquía, dijo que ellos con sanciones o sin sanciones de los Estados Unidos le van a comprar gas natural a Irán. Y la Unión Europea ha tomado medidas para proteger a sus industrias para que las que desean hacer negocios legales con Irán lo puedan hacer. Irán va a tener que usar su flota tanquera para suministrar petróleo a los países que lo requieren, entre ellos la República Popular China. Bueno, además que hay una cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que es muy importante. Solo en Alemania viven entre 2 y 3 millones de iraníes y descendientes de iraníes. Y recuerde además una cosa, si hay un pueblo que tiene una gran formación científico-técnica, es Irán. Recuerde que cuando el Shah de Persa controló ese estado en una forma monárquica y con la monarquía en su máximo nivel, él mandó a preparar miles de iraníes a las mejores escuelas de los Estados Unidos, Europa en particular, Francia. Ciertas casas en Irán, ¿sabes cómo le llaman? Las MITIs, porque la mayor parte de los arquitectos e ingenieros venían del MIT. Sí, y además, esos fueron los que después tumbaron al Shah. Pero esos son los que tienen, Irán tiene uno de los sistemas de educación universitaria tecnológica más grande. Una gran parte de los cerebros del mundo de la tecnología salen de ese. Digo, no engañemos. Estamos hablando de civilizaciones de 3.000 años. No, estamos hablando de países históricos. Bueno, todo eso está ocurriendo, le señalo esto, porque, y fíjese la posición estratégica de Irán y todo esto lo que está pasando ahí. Le hablé del estrecho de Hormuz, métese en Google nada más no es, internet no es para estar chismeando, métase y ponga ahí estrecho de Hormuz. Y se va a dar cuenta lo estratégico de ese estrecho con respecto al paso de petróleo. Ayer se dispararon los precios del petróleo. ¿Cuál va a ser su efecto en nosotros? Incremento del combustible, sin duda alguna. Europa, cada vez que pasa eso, tiembla. Digo, si quitas parte de la oferta, no baja la demanda. El precio sube. El precio sube. Elemental. Elemental Sambo. Bien. Mientras eso está pasando por allá, esta madrugada, se dio la votación en Argentina y como le denunciaba Fernando muy temprano, el Senado argentino, ya lo habíamos dicho ayer, por 38 votos a 31, derrotó el aborto libre hasta las 14 semanas. Y además quiero señalar lo siguiente, esto fue aprobado en la Cámara de Diputados, no pasa el Senado y le voy a explicar por qué. El Senado argentino está dividido proporcionalmente, igualitariamente, perdón, 3 diputados por provincias. La provincia de Buenos Aires tiene 18 millones de habitantes y hay otras que tienen 300.000. 2/3 parte del país.
El de Argentina tiene 3 senadores y allá tiene también 3. O sea, hay una desproporción entre una representación muy pequeña de los grandes bloques urbanos y muy alta de los pequeños grupos. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Acuérdense que el Papa es argentino. Desarrolló una estrategia hacia los conservadores, provincias rurales y senadores rurales. En una movida intensa lograron captar a estos senadores y los convencieron para que votaran no. Y eso fue la derrota. O sea, si usted suma los votos de los senadores, de los 31, ellos representan más población que lo que representan los que votaron. Pero así es la democracia, fue derrotada. Lo importante de esto es que el tema del aborto, un tema muy complejo, que genera mucha controversia, casi prácticamente irracional, se tomó Argentina y quedó dividida la nación con respecto a un tema. Y los hechos son científicos. Depende de quién le hable, pero las estadísticas del Ministerio de Salud de Argentina indican que en 350.000 argentinas, escucha la cifra, 350.000 argentinas se practican abortos ilegales. Causa importante de las enfermedades y mortalidad en la mujer, en el largo plazo, porque estos abortos ilegales se hacen con prácticas infrahumanas, para decirlo de alguna otra forma. Como aquí. Como aquí también. Entonces, esos son debates que hay que hacer, duros, pero hay que hacerlo. Ese tema se podría volver a retomar dentro de un año en Argentina. Pero ya hay una efervescencia en ese debate en Argentina que dominó y puso al lado lo que ahora va a salir de pronto en Argentina, que es una misión del Fondo Monetario va a Argentina y va a haber protestas, de las que ya hay. Argentina es un país en protesta permanente. Solo le gana Venezuela. Piquetero le llaman en Argentina. Sí. Y como siga así, Argentina va a ser uno de los estados fallidos cuyo efecto va a ser muy grande en nuestro continente. Mientras en Venezuela, ayer el presidente Maduro ante el mundo presentó evidencias de lo que él llama los intelectuales de detrás de este atentado. Bueno, lo mejor de todo fue cuando dijo, yo cuando vi ese dron, nací de nuevo. Y alguien le dijo, bueno, por primera vez naciste en Venezuela. Y se levantaron cargos contra 2 diputados, Julio Borges y Luis Requince. Luis está detenido ya. Borges está viviendo en el extranjero, está asilado en Colombia. La Asamblea Constituyente levantó la inmunidad sobre ellos, ya está detenido y hay más de 19 implicados. Ayer pusieron en las cadenas venezolanas el tape de nuestro amigo Jaime Bailey, en donde decía que él ponía el tercer drone. Bueno, eso está desarrollándose en el momento en que también se desarrolla una fuerte ofensiva contra las fuerzas de oposición. Y todos los que estén diciendo hagan tal cosa están en otros países. Y los que van a recibir son los que están allí adentro. Y fíjense que hablando de Israel, una cosa importante pasó ayer, bueno, nos enteramos ayer, pues. El presidente Santos, un día antes de salir la presidencia, tuvo 8 años en el poder, reconoce al Estado de Palestina como Estado, lo reconoce. Yo me pregunto, ¿y por qué no lo hizo el 4º año, el 3er año? ¿Y para qué le tiene que dar ese enredo? Digo enredo porque si tú estás saliendo, te queda un día para salir, y no has hecho eso, la intención tuya es decirlo, que lo hiciste, pero el tamal se lo deja a otro. Sí. Y eso pasa, y eso se sabe ayer, mire lo que pasa hoy. El Santos no era ningún santo, para que tengan claro, ahora se ha metido, ahora que está en YouTube, bloguero. Bien. Mientras la confrontación entre los Estados Unidos y Turquía se incrementa, y Estados Unidos ha tomado sanciones, ya no solamente contra Turquía, ayer tomó sanciones contra Rusia, por el envenenamiento que hubo en Londres. En Londres. Y todo esto me está indicando a mí que el presidente Trump está tratando de poner distancia entre él y Putin, en la medida en que avanza el juicio de Manafort, que ayer un testigo federal y dijo con claridad cómo el señor Manafort había hecho para ocultar 13 millones de impuestos que debe. Y eso sí es un crimen en los Estados Unidos. Y ayer se dio un encuentro entre el juez y el fiscal.
porque allá los jueces No son notarios de los fiscales. exactamente, ni tienen complejo de fiscales. Y como aquí, pues. Bien. Entonces, mientras eso está ocurriendo, mire lo que está pasando en el mundo comercial, que es la que a nosotros nos debe interesar, Panamá. Los Estados Unidos toma sanciones comerciales contra China y el 23 de agosto, a las 12 de la noche, a las 12:01, cuando nosotros estemos aquí dándole el día 24, ya China habrá puesto en vigencia, lo mismo con los Estados Unidos, nuevos aranceles a importaciones de los Estados Unidos y Estados Unidos nuevas aranceles a importaciones de China. La guerra está en su desarrollo y los Estados Unidos ya le ha puesto restricciones a las exportaciones de los Estados Unidos hacia Rusia. Y ahora amenazado a Irán con ponerle sanciones a todos los países que comercialicen con Irán y no comercializará nada con Irán. Fíjense cómo está la guerra andando y eso a qué nos afecta a nosotros. Bueno, que nosotros somos exportadores de servicios y nosotros somos el quinto canal que mueve el 5% de la mercancía del mundo. Si el comercio baja, ¿qué nos pasa a nosotros? Bueno, exactamente un golpe directo al bolsillo de nuestros ingresos. Todo esto está ocurriendo en un mundo que tiene como ejemplo, por ejemplo, como cosas también, los problemas que se enfrenta la señora primera ministra de Inglaterra al no poder salirse de la Unión Europea, y si lo hace va a tener que hacerse bajo condiciones muy fuertes para Inglaterra. Ellos tienen que mirar hacia América Latina. China está mirando hacia nosotros. Entiendo que altas autoridades de China estarán aquí hoy con nosotros. Rusia está mirando hacia nosotros. Asia está mirando hacia nosotros. Brasil está mirando hacia nosotros en Panamá en particular. Y es por eso que usted tiene que tener claro lo que está pasando en el mundo. A la vuelta le hablo un poco sobre la patria doméstica. Me gustaría hablarle sobre lo que pasó ayer. Usted que es periodista y que sabe de todo esto, ¿cuál fue la noticia ayer en Panamá? No, de la protesta de los productores. Ahora, coja los periódicos y abra los periódicos y mírelos. ¿Quién lo tiene y quién no lo tiene? Me gustó, por ejemplo, una foto que sacó el periódico El Panamá América hoy, en primera plana, 8 columnas, el ordeño de una vaca. Usted sabe que la mayoría de la gente que hace periódicos en América, aquí en la ciudad, trae pocas noticias del interior. Bueno, ayer la noticia era el interior. Era el interior. El agro. Abra la prensa, mire la prensa. En su portada no hay una sola alusión a lo que pasó ayer. A la vuelta le he hablado sobre lo que está pasando en el agro, lo que está pasando en la caja del Seguro Social. Le decía a Fernando que antes que leyera el comunicado que le leyó sobre una licitación, yo la tenía apuntado aquí. Le voy a hablar de algunas cosas que me preocupan que está pasando en la caja del Seguro Social, graves cosas que están pasando, aparte de este proyecto en la que se le quiere aumentar las pensiones sin análisis actuarial. Le hablo sobre esto y la campaña electoral. A la vuelta, la patria doméstica. La patria doméstica, así es.